placer trabajar con el IEP y llevar a cabo esta investigación y luego verla plasmada en un libro que ha salido para mí muy bonito. Está escrito de una manera bastante informal, digamos que accesible a todo tipo de público, pues mi interés principal es que abra un debate sobre la enseñanza del castellano en la escuela pública peruana. En realidad les voy a comentar un poco cómo nació el proyecto y cómo llegué a hacer lo que hice en los distintos capítulos. Yo en un primer momento estaba interesada en ver cómo se trataba la enseñanza del castellano estándar en la escuela pública peruana, sobre todo en áreas donde había una gran cantidad de inmigrantes hablantes de castellano andino, para ver si había algún tipo de marginación social por parte de los maestros. Todo esto obviamente en conversaciones con la generosa ayuda de Virginia Zavala, aquí a mi costado, y utilizando un método un poquito distinto en donde yo iba a analizar no solamente los contenidos, sino cómo se manejaban las identidades a través del discurso, mirando más bien la forma en que uno se dirige al otro, ¿no? Entonces no era tanto el contenido, sino también simplemente la forma en cómo nosotros comunicamos nuestra identidad y negociamos con el otro de identidad, posicionándolo de una determinada manera. Al iniciar mis estudios, me di cuenta que las ideologías de la lengua, como yo quería encararlas, era imposible verlas o encontrarlas si yo no iba más allá de lo que estaba viendo en el momento. Y es así como me acerqué a ver la composición de los libros de texto y analizar cómo se presentaba el contenido, sobre todo los libros oficiales que supuestamente van a ser utilizados por los maestros, ¿no? Y sirven de guía, digamos, aunque no se usen en el aula. Y luego me di cuenta que estos libros también tenían o habían sido formados por un mapa ideológico presente en distintos ámbitos peruanos, y quería yo encontrar el recorrido histórico, digamos, desde la separación del Perú de España, y ver lo que los principales filólogos, lingüistas, literatos que habían encarado el tema de la lengua peruana habían dicho al respecto, ¿no? Pues esto no se había hecho nunca. Entonces es así como me vi ante personajes que yo había leído más como lingüistas, sociolingüistas o como filólogos como Ricardo Palma, Juan de Arona, pero ya mirándolos desde otra perspectiva, mirando sus ideas sobre el turismo lingüístico y cómo esto pasa a ser parte, digamos, de la naturalización, ¿no? De las ideas vistas como realidad. Entonces es así como terminé con este texto, y en realidad mi interés, por eso es que si ustedes leen el libro, está escrito para que sea leído para todo tipo de público, porque lo que me interesa es abrir un debate acerca de lo que es real y utópico. No se puede pedir en un país en donde la mayoría de profesores de lengua en colegios públicos, inclusive en Lima, hablan un castellano andino o no conocen el estándar, no lo manejan, ni siquiera tienen conocimiento de lo que es. No se les puede pedir, como dice el currículum, que en el aula van a explicar, van a enseñar este registro, digamos, más formal. Pensemos además que la lengua estándar no existe per se, existen textos en discursos, entonces no está en realidad total y absolutamente codificada. Entonces comencemos por eso, y también por el hecho de que no se le puede pedir a alguien que no conoce algo que lo enseñe. Entonces me interesa abrir el debate, ver si en algún momento el Ministerio de Educación puede hacer talleres, digamos, de discusión, talleres también de capacitación a profesores, y obviamente no solamente para que se solucione el problema de que los profesores aprendan o conozcan, ¿no? Sino para que se les capacite para encarar la enseñanza de una manera respetuosa y siempre indicándoles a los estudiantes que no es culpa de ellos que hablen una
variedad del español que no sea la prestigiosa, porque no tiene nada que ver con un mayor o peor manejo del lenguaje o corrección. Y yo con esto me despido. Ustedes no había preparado realmente ninguna cosa escrita. Espero que esto les sirva para tener una idea del texto y de mis objetivos principales. ¿Sí? Antes que nada, agradecerle a Susana por haber hecho este libro. Creo que el libro de Susana contribuye enormemente al desarrollo del campo de estudio de las ideologías lingüísticas, que ya es un campo constituido, pero que hasta hace pocas décadas fue desestimado, tanto por la lingüística como por las ciencias sociales. En el caso de la lingüística, y debido a la influencia de la tradición positivista, se desacreditó el estudio de todo aquello que era tildado de no objetivo y por ende de no científico. Aquello que se identificaba como valoraciones con relación a las lenguas se mantenía fuera del campo de la disciplina. En el caso de las ciencias sociales, el problema pasó más bien inadvertido. Esto se debe en parte a que las ideologías en torno al lenguaje y la dominación simbólica que se genera a partir de ellas se encuentran muy naturalizadas y no se cuestionan. Por eso podemos señalar que este tipo de dominación constituye quizás, y esto es al decir de un autor que se llama Philipson, es quizás la más sutil e invisibilizada en el mundo contemporáneo. Como los debates en torno a la raza o a la cultura no son vistos como políticamente correctos en estos tiempos, las diferencias lingüísticas actúan como un medio para aplicar procesos de categorización y jerarquización por raza, género o etnicidad que se encuentran implícitos en los debates en torno al lenguaje. Por lo tanto, las diferencias lingüísticas constituyen una forma de ejercer dominación simbólica precisamente porque se enmascaran sus fuentes concretas. El libro de Susana constituye un trabajo interdisciplinario con una mirada histórica que apuesta por el análisis crítico del discurso como metodología para el análisis textual. La autora aplica una variedad de herramientas a diversos géneros discursivos o tipos de texto. Entonces analiza escritos de intelectuales, currículos, libros de texto del Ministerio de Educación y también interacciones en el salón de clase. La autora empieza con un análisis sobre las principales ideologías lingüísticas en el mundo hispánico, presenta una mirada histórica a la institucionalización del español y discute cómo el control sobre la lengua se vincula con la formación de las naciones y el posicionamiento de grupos sociales luego de la independencia. En este contexto analiza la forma en que el proyecto de la norma culta hispanoamericana, dirigida por la Real Academia de la Lengua Española, valida lo que ella denomina la ideología del panhispanismo y de la lengua estándar, y promueve la imagen del español como lengua mestiza desde un discurso científico. Se trata de una manipulación discursiva con relación a la supuesta unidad del mundo hispanohablante que está al servicio de intereses económicos, culturales y políticos. Luego de este panorama más general, Susana examina el mapa ideológico lingüístico en el Perú, así lo llama, y analiza los planteamientos que reflexionan sobre el valor del español en el Perú, sus variedades, sus contextos de uso, la utilidad del estándar y su relación con el español peninsular estándar de la Real Academia Española. Así analiza las ideas de la Academia Peruana de la Lengua y de figuras como Juan de Arona, Ricardo Palma, González Prada, Benvenuto Murrieta, Marta Hildebrand, Luis Jaime Cisneros, Alberto Escobar y Rodolfo Cerrón Palomino, para llegar a plantear que en general el imaginario lingüístico peruano confluye en una visión hispanofónica que se viene retransmitiendo desde el siglo XIX. Es una cita de Susana. Hubiera sido interesante, y esto es a manera de pregunta, no solo explicitar los criterios utilizados para elegir a estos personajes y no a otros, sino también quizás tomar en cuenta no solo sus discursos en términos de textos, sino también las prácticas discursivas involucradas en el sentido de los procesos de producción, distribución y consumo de estos textos. Yo me pregunto cómo se han distribuido y consumido los discursos de estos personajes. Hace un tiempo estuve haciendo investigación en las universidades de Cusco y Ayacucho y me impresionó darme cuenta que en muchas clases de lengua, en los sílabos de estas clases de lengua, usaban un manual de la década de 1950 de un profesor sanmarquino llamado Luis Hernán Ramírez, en el que se reproduce la ideología del estándar de la forma más tradicional. Entonces ahí en ese texto se decía, por ejemplo, que la lengua subestándar es la usada por las capas sociales menos educadas y de bajo nivel cultural. Estoy citando.
Es la única modalidad lingüística que conocen los sectores de la población que permanecen al margen de influjos de la actividad cultural. Habla también del empleo de giros populares, de voces rústicas y de términos inciviles, así como del uso de expresiones groseras que denotan incultura o mala crianza. Esta es una cita, ¿no? Al final de este capítulo, De los Ceros analiza las ideologías de profesores de lengua a partir de un cuestionario con preguntas puntuales. Se trata de una iniciativa que debería tomarse como punto de partida para trabajos, tesis y artículos futuros donde se puedan utilizar métodos más cualitativos para recoger las ideologías lingüísticas. Esta discusión sobre los discursos metalingüísticos de pensadores de la lengua muestra que las ideologías sobre la lengua han pasado inadvertidas también por sus propios estudiosos en numerosas oportunidades. Como bien sabemos, la ciencia no es, ni ha sido nunca, un análisis neutral de la conducta de instituciones humanas. La relación entre poder y saber, tan debatida en la actualidad, y el vínculo bastante descrito entre la ciencia y el control social, nos permiten darnos cuenta que las disciplinas tienen historias problemáticas, pues se han encargado de producir regímenes de verdad y prácticas regulatorias que ahora bien podemos cuestionar. Este libro ilustra este fenómeno y contribuye al desarrollo de un tema que viene creciendo en importancia en los últimos años. Sin embargo, yo me pregunto lo siguiente, ¿no? Hubiera sido quizás interesante que el autor explicitara su propio posicionamiento a la hora de hablar sobre estos pensadores de la lengua y así asumiera la denominada reflexividad en sus propias prácticas investigativas. Sabemos que como sociolingüistas o como científicos sociales siempre desarrollamos teorías, recogemos y seleccionamos y analizamos nuestra data y hablamos sobre lo que hacemos y sobre lo que los usuarios del lenguaje hacen desde lugares particulares que también están influidos por algún tipo de ideología. Esto implica promover una sociolingüística reflexiva que reconoce y monitorea sus propios intereses y no una sociolingüística supuestamente libre de ideologías. De los Ceros también aborda las ideologías lingüísticas en el campo educativo peruano, y estos son los dos capítulos que a mí me gustan más, y nos muestra que se trata de un campo virgen en el Perú, de estudio, un campo de estudio virgen, pero con mucho potencial para la investigación. Analiza 3 libros de texto de primer año de secundaria elaborados por el Ministerio de Educación, y de este modo contribuye con una tradición reciente de estudios sobre libros de texto escolares en Latinoamérica que han sido realizados desde el análisis crítico del discurso. Aunque la autora se enfoca en las representaciones sobre el lenguaje y no en temas de historia, por ejemplo, hay mucho que se está haciendo, por ejemplo, sobre cómo los libros de texto representan la violencia política, por ejemplo, en países, coinciden estos estudios con lo que ya, digamos, ya habían señalado otros investigadores. Y voy a mostrar que encuentran. La textura del discurso en los materiales analizados genera una impresión de objetividad, no ofrece una explicación de las causas que subyacen a las afirmaciones que aparecen y se evita la discusión y el cuestionamiento por parte de los aprendices. Encuentra de los Ceros además que las ideologías hegemónicas se mantienen, que hay un énfasis en lo prescriptivo y poca apertura hacia la variación social y que las ideas más recientes provenientes de la sociolingüística no se asumen en los materiales. Se muestra cómo en estos textos se encuentran graves contradicciones conceptuales, no se desarrollan nociones de lingüística con suficiente profundidad, la variación regional del español peruano no se discute y no se contempla la distinción entre lengua oral y escrita. Incluso se siguen utilizando términos decimonónicos como el de barbarismo o el de lengua vulgar. Lo interesante es que todo esto se hace en el marco de un supuesto discurso multiculturalista, está muy presente en los textos, y que busca generar la ilusión de una apertura a la diversidad por medio de referencias sobre aspectos culturales de diversos pueblos del Perú. Otro ámbito educativo donde el autor estudia las ideologías lingüísticas es el de las interacciones de una clase de lengua en una escuela nocturna en la ciudad de Lima. Echando mano de las herramientas del análisis de la conversación, encuentra que las ideologías impulsadas por la intelectualidad hispanoamericana y peruana no necesariamente llegan a calar en los profesores de escuela. Sin embargo, transmiten los profesores otras ideologías que también marginan a ciertos grupos sociales. Así se identifican ideologías en torno al monolingüismo y al bilingüismo como déficit, a la supuesta supremacía de lo escrito sobre el oral y a la también supuesta superioridad intelectual de los alfabetos sobre los analfabetos. En el caso presentado, y a pesar de tener un discurso a favor de la diversidad, la profesora jerarquiza a sus estudiantes sobre la base de diferencias construidas en torno a sus usos lingüísticos y así reproduce la inequidad social.
Vemos entonces cómo los discursos sobre las diferencias lingüísticas en el ámbito educativo constituyen una forma de ejercer dominación simbólica y de jerarquizar a los grupos sociales en el mundo contemporáneo. La educación se encarga de reproducir la inequidad social a través de la construcción de lo que es valorado como lenguaje legítimo y de quienes cuentan como hablantes normales. Todos los debates sobre quién debería hablar qué y cómo son realmente debates sobre quién puede decidir qué cuenta como lenguaje legítimo. Por lo tanto, las discusiones sobre qué tipo de prácticas lingüísticas deberían ser consideradas buenas, normales, apropiadas o correctas no son neutrales ni puramente técnicas, sino que se desarrollan en el marco de orientaciones ideológicas que están conectadas a intereses sociales, económicos y políticos de grupos dominantes en la sociedad. Todo esto significa que al ejercer control sobre el valor de los recursos lingüísticos, es decir, al lograr que algunas formas de hablar se conciban como buenas y otras como malas, de manera simultánea los grupos sociales dominantes controlan la producción y distribución de otros tipos de recursos simbólicos y materiales, como el graduarse, por ejemplo, o tener ciertos certificados. Vale decir que los debates sobre normas y prácticas lingüísticas son al final debates sobre el control de otro tipo de recursos. Por ende, están profundamente relacionados con la legitimación de relaciones de poder inequitativas. El análisis realizado a lo largo de todo el libro revela los dilemas ideológicos en torno al lenguaje, en las ideas de los pensadores, en los currículos y libros de texto y en las prácticas en el salón de clase se pueden apreciar múltiples ideologías sobre el lenguaje que compiten entre sí en una lucha por la hegemonía. Los textos analizados son parte de prácticas sociales e indican que a pesar de que en algunos dominios se introducen nuevas representaciones en torno al lenguaje, cito a Susana, la ideología del estándar sigue siendo preponderante con su larga tradición y su vinculación con la mayor parte del grupo de élite. En suma, Susana de los Heros nos ofrece un trabajo innovador tanto por el tema como por la metodología. El libro muestra que las ideologías lingüísticas como campo de estudio merecen un lugar más importante en el debate académico, pues constituyen una ventana para entender mejor cómo funcionan las relaciones de poder en nuestra sociedad. En ese sentido, se trata de un gran aporte, no solo para lingüistas, sino también para científicos sociales y para profesionales interesados en la problemática educativa, y constituye un antecedente importante para muchos trabajos futuros que deberían hacerse en las universidades peruanas. Gracias. Quería empezar agradeciendo a Susana y a las instituciones que han editado este libro, entre ellas el IEPE, porque con esa publicación yo creo que nos brindan una buena base para pensar en dos áreas claves. Primero, como ha resaltado Virginia, la historia de las ideas lingüísticas en el Perú, o las ideologías lingüísticas en el Perú. Y segundo, la forma como estas ideas o ideologías se trasladan o no se trasladan al ámbito educativo. A mi modo de ver, estos son los puntos centrales de utopía y realidad. Y la importancia del libro se puede sopesar mejor si tomamos en cuenta que en relación con el primer punto, la historia de las ideas lingüísticas en el Perú, no existía un intento similar en la literatura previa, de manera que el intento de Susana tiene la virtud de ofrecer un panorama comprensivo allí donde contábamos antes solamente con apuntes aislados y heterogéneos sobre distintas épocas y autores. Además, Susana presenta este panorama tomando en cuenta previamente, en el primer capítulo, el contexto ibérico e hispanoamericano en el pensamiento sobre el estándar, con un recorrido que se remonta a las primeras codificaciones del castellano, a la creación de la Real Academia, por el lado ibérico, y por el lado hispanoamericano, a la llamada batalla del idioma, por Ángel Rama, es decir, el dilema producido en el siglo XIX entre aquellos intelectuales que pugnaban por mantener, después de las sucesivas independencias, la unidad lingüística con España, y aquel grupo más reducido de actores letrados que buscaban una normativa idiomática propia para nuestros países. En este recorrido, la inspección aguda de Susana tiene la virtud de no limitarse a las fuentes secundarias, a las interpretaciones de los procesos, sino que busca acudir a las voces, directamente a las voces de los protagonistas. Es así como ella recupera para nosotros, por ejemplo, las palabras angustiadas de un Andrés Bello, ante lo que se veía en el siglo XIX como una amenazante dialectalización del castellano en Hispanoamérica, percibida como el mayor de los males para los hispanoamericanos.
Quiero citar brevemente a través de la autora las palabras de Bello sobre este tema porque me parecen muy ilustrativas, pero también por otra razón que mencionaré después. Dice Bello: el mayor mal de todos, y el que si no se ataja va a privarnos de las inapreciables ventajas de un lenguaje común, es la avenida de neologismos de construcción que inunda y enturbia mucha parte de lo que se escribe en América, y alterando la estructura del idioma, tiende a convertirlo en una multitud de dialectos irregulares, licenciosos, bárbaros, embriones de idiomas futuros que durante una larga elaboración reproducirán en América lo que fue la Europa en el tenebroso periodo de la corrupción del latín. Chile, el Perú, Buenos Aires, México, hablarían cada uno su lengua, o por mejor decir varias lenguas, como sucede en España, Italia y Francia, donde dominan ciertos idiomas provinciales, pero viven a su lado otros varios, oponiendo estorbos a la difusión de las luces, a la ejecución de las leyes, a la administración del Estado, a la unidad nacional, es decir, al universo todo. A mí me parece interesante esta cita, no solamente por lo chocante que puede parecer desde las perspectivas actuales, que resaltan conceptos como pluriculturalismo y multilingüismo, sino también porque, como Susana muestra en el tercer capítulo, todavía los libros de texto que utilizan nuestros escolares están utilizando terminología similar a la de Bello en el siglo XIX para hablar de sus temas. Y es que la ideología en la que se basan estas palabras, las palabras de Bello, podría parecer desfasada el día de hoy, pero como se nos advierte en el capítulo segundo, las ideologías no se cancelan entre sí, sino que muchas veces se recirculan, entrecruzándose con otros discursos de manera conflictiva, y de este modo no nos sorprenderá encontrar que junto con las visiones más modernas y amplias sobre el estándar que hoy ofrecen la sociolingüística y los llamados enfoques descriptivos, se mantengan todavía las visiones homogenizadoras y unitarias como la de Bello, vigentes con nuevos ropajes. Por ejemplo, en la difundida creencia sobre la neutralidad y la superioridad del estándar. Por ejemplo, también en la ideología del panhispanismo, aquel discurso que, impulsado sobre todo desde la academia y las instituciones afines, proclaman la unidad del español en todo el ámbito hispanoamericano, escondiendo las diferencias existentes entre los castellanos de América, diferencias, muchas de ellas relacionadas con la influencia de las lenguas indígenas. Como ha mencionado Virginia, en el segundo capítulo la autora revisa el pensamiento lingüístico peruano, desde Ricardo Palma hasta Rodolfo Cerrón Palomino, pasando por figuras muy influyentes y efectivamente uno se podía preguntar por qué estas presencias y por qué otras ausencias. Pensaba, bueno, cada uno tiene sus filias, y entonces yo recordaba a Enrique Carrión, a José Luis Rivarola, a Rocío Caravedo, con quien Susana ha trabajado tan directamente, pero más allá de autores pensaba también en esfuerzos grupales, como el del proyecto que durante el gobierno de Velasco se dedicó a estudiar el lenguaje del niño peruano hispanohablante, en el que participaron destacadas lingüistas sanmarquinas como Inés Cosi Scott y Aida Mendoza. Tratándose de un libro sobre la relación entre lenguaje y educación, este antecedente me parecía bastante importante. Más allá de esas ausencias, totalmente entendibles en un proyecto tan ambicioso como el que Susana se ha propuesto tomar, uno se pregunta si para estudiar el desarrollo de las ideas lingüísticas en el Perú es suficiente restringirse a los y las lingüistas. Por razones obvias, esta limitación no se establece en el libro para el siglo XIX, porque no había lingüistas en absoluto, pero sí parece ser un criterio importante para la selección en el siglo XX, en el que se cubre prácticamente solo a miembros de la disciplina. Y la pregunta que me surge a mí, a pesar de que soy lingüista, es si no habrán sido tan o más influyentes en la difusión de las ideas sobre el lenguaje personajes intelectuales provenientes de otros campos. Yo pensaba en José Jiménez Borja, educador, ¿no? Profesor de muchas generaciones de maestros y además, y bueno, de lingüistas también, y además autor de libros escolares masivos sobre castellano. Literatos como José María Arguedas, quien por cierto empezó su carrera intelectual como maestro reflexionando sobre el bilingüismo y sobre cuál era la mejor manera de enseñar el castellano en un contexto como el de Sicuani en los años 40 del siglo XX.
y también difusor activo de ideas hoy muy arraigadas sobre el quechua y sobre el castellano mestizo, como le gustaba llamarlo. Pienso entonces que una mirada más abierta al aporte de otras disciplinas podría enriquecer en el futuro la historia cuyas bases ahora Susana nos propone con tanto esfuerzo y creatividad, porque el libro no se plantea como una historia de la lingüística, sino sobre las ideologías lingüísticas en el Perú. Estoy pensando también en el presente y preguntándome, como sugería Virginia, acerca de la manera como se difunden hoy en día las ideas sobre el lenguaje fuera del ámbito académico. Y recuerdo ahora que hace unos años, cuando Susana ya tenía algunos resultados preliminares de su investigación, tuvimos la ocasión de acompañarla en una mesa verde similar a esta, en la que tuvimos el privilegio de contarlos con los comentarios del recordado Carlos Iván de Gregorio. A Carlos Iván, recuerdo, le interesaba en ese momento, entre las múltiples cosas que le interesaban siempre, la manera como los medios de comunicación audiovisual construían su propia entonación del castellano. Yo creo que él estaba pensando más precisamente en la entonación del castellano de los reportajes periodísticos televisivos. Así de preciso era Carlos Iván. A mí me pareció una percepción muy aguda y a la vez un involuntario pequeño jalón de orejas a nosotros los lingüistas que no nos hemos preocupado por el castellano de los medios, el castellano periodístico, que es un objeto de estudio bastante recorrido en otras latitudes, salvo alguna solitaria tesis de los años 80 acerca de los juegos de palabras en las portadas de caretas. Y el recuerdo viene a cuento porque tengo la impresión de que hoy en día, para la difusión de las ideas lingüísticas, de las ideologías lingüísticas entre los peruanos y peruanas no académicos, pesa tanto la opinión de una Marta Hildebrand, por ejemplo, como la de un Marco Aurelio de Negri. Un indicio de ello es el duelo verbal que ha sido imitado en una poco memorable performance de cómicos de la televisión peruana, pero que da cuenta, digamos, de la popularidad de estos personajes. Jorge Benavides y Carlos Álvarez. Lo que quiero decir es que si nos restringimos al campo de los especialistas, tal vez no estemos cubriendo circuitos por donde también se difunden, se negocian y reproducen ideas sobre el lenguaje, y tal vez tomar en cuenta estos circuitos podría enriquecer en el futuro nuestra mirada del asunto. Ese es mi primer comentario y tiene que ver con los primeros capítulos del libro. Yo quiero hacer un segundo comentario que engloba los capítulos tercero y cuarto. Y es un comentario que se relaciona con el espacio escolar. En el capítulo tercero, Susana presenta una encuesta realizada a más de 80 profesores y profesoras en torno a su valoración del estándar. La muestra es bastante heterogénea, pero son todos profesores residentes o que ejercen en Lima. El cuarto capítulo se basa en una rica observación de aula en una escuela vespertina de un distrito limeño, con predominio de alumnos y alumnas migrantes, algunos de ellos hablantes de castellano motoso. Hay una fuerte impresión que recorre ambos capítulos, y es que los maestros en general no conocen ni manejan el estándar. Sobre la encuesta, la del tercer capítulo, Susana nos dice, como ya lo había notado Posey Scott en el año 72, los profesores peruanos no siempre usan ni reconocen la norma estándar del español. Por ello, es posible que muchos de ellos no adviertan las variantes regionales o socioelectales, salvo tal vez las más estigmatizadas, como aquellas que portan motoseo. Inés Posey Scott ya lo veía en el año 72, ¿no? En cuanto a la observación de aula, tomando en cuenta la manera autoritaria en que la maestra amonestaba a los estudiantes distraídos, buscando un control estricto de la clase, Susana esperaba que ella estuviera alineada, fuertemente alineada, con la ideología del panhispanismo o con la del estándar, porque lógicamente ello podía alimentar mejor su afán correctivo y su posición de autoridad. Sin embargo, nos cuenta que con sorpresa no registró esta práctica. Al contrario, nos dice, en los intercambios orales entre la maestra y los alumnos, se notó que ésta no corregía a los estudiantes monolingües de español andino cuando estos se desviaban de la norma estándar. Así, la neutralización de pronombres, la falta de concordancia entre sustantivo y adjetivo, o los plurales no requeridos no llamaban la atención de la maestra. Lejos de concluir superficialmente que esto mostraría la apertura lingüística de la maestra y su aceptación del llamado castellano andino, Susana conecta esta observación con dos hechos importantes. Primero, que la maestra sí corrige y hasta se burla de los estudiantes que producen rasgos motosos, es decir, que supuestamente confunden las vocales en su pronunciación.
el rasgo más estigmatizado de todos en el castellano andino. Y el segundo hecho es que la maestra misma tiene un español con rasgos de la variedad andina, por lo que es posible que ella misma no perciba la diferencia entre esta y el estándar, como muchos profesores en el Perú. De manera convergente, entonces, la observación etnográfica y la encuesta están apuntando a que el conocimiento del estándar no forma parte del instrumental que llevan en la mochila buena parte de los profesores y profesoras que actúan en el Perú. Si la hipótesis es correcta, yo creo que lo es, entonces estamos ante una clamorosa falta de canales entre el espacio académico, revisado en los 2 primeros capítulos, y la escuela, revisado en los 2 últimos capítulos. Y yo creo que este punto no ha sido suficientemente resaltado en las conclusiones y pienso que es capital para buscar cómo aportar desde la lingüística a la educación en el Perú. En la mesa verde que comentaba al inicio, hace unos años, no recuerdo ya cuántos, mejor no recuerdo, Marisa Remy nos hizo a los lingüistas una de esas preguntas que nos dejan sin habla. Nos preguntó cuál es finalmente el papel del Estado en relación con el lenguaje y qué obligaciones debemos esperar que éste cumpla en relación con el estándar. Es un viejo tópico, como recuerda la propia Susana en su libro, el del conflicto entre la supuesta norma nacional y las llamadas normas regionales del castellano. Alberto Escobar la llamaba con cierta ironía una querella. Lo que la investigación que comentamos ahora ha encontrado es que hay suficiente evidencia para pensar que este desfase se da ya no entre Ayacucho y Lima, como había encontrado Cossey Scott a inicios de los años 70, sino en la propia capital. Los maestros encuestados están ejerciendo o estudiando todos en la capital. La maestra observada enseña en el turno nocturno de una escuela ubicada en un distrito tradicional de Lima. Vemos entonces que la supuesta norma nacional, el supuesto estándar, no se maneja ni siquiera entre los profesores de la ciudad que supuestamente dicta ese estándar. Los lingüistas estamos habituados a sugerir que la enseñanza del estándar en un país multilingüe y conflictivo como el nuestro debe hacerse de manera crítica, sin dejar de lado las variedades regionales y sociales que justamente no se ven reflejadas en el estándar, sino más bien reconociéndolas. Pero creo que hemos puesto el acento en los últimos años, con toda razón y legitimidad, pienso yo, en el conocimiento y difusión de esas variedades y lenguas otras, distintas del estándar. El propio libro de Susana propone entre las conclusiones la realización de talleres para maestros desde un enfoque sociolingüístico, para trabajar mejor esta conciencia crítica sobre los asuntos del lenguaje. Pero los datos, creo yo, invitan a hacernos una pregunta más básica, y es ¿qué hacemos con el estándar en relación con los maestros? Para empezar, ¿qué estándar queremos? ¿Cómo lo seleccionamos? ¿Cómo lo codificamos? ¿Podemos seleccionar otro estándar que sea más inclusivo con el castellano de los propios maestros? Creo que hacernos estas preguntas sería compatible con el proyecto de enlazar los esfuerzos de la sociolingüística con la búsqueda de una educación más justa que reconozca la variación, el papel de las lenguas indígenas y sus hablantes. Los actores y actoras que han venido trabajando desde distintos sectores por este proyecto educativo cuentan hoy en día no solamente con aliados en el Ministerio de Educación, sino también con genuinos representantes, como ha enfatizado Patricio Oliart en un comentario reciente sobre el inicio de clases escolares. Instituciones de prestigio, como este instituto, trabajan con los maestros en exitosos cursos de actualización. La propia Academia Peruana de la Lengua, con una visión más abierta, realiza cursos cada año para maestros sobre temas de lenguaje. La rama magisterial está realizando proyectos editoriales en alianza con sectores académicos. Finalmente, algunas direcciones regionales y municipales están buscando asumir con seriedad la necesidad de un cambio educativo en sus propias jurisdicciones y tienen por primera vez los recursos materiales para hacerlo. Yo creo que este momento inusual en nuestra historia reciente coincide con el importante libro de Susana e invita a volver a plantearnos las viejas preguntas que se hacía Inés Cossey Scott en los años 70. Preguntas básicas, pero también ambiciosas en relación con el estándar, la variación del castellano, el papel de las lenguas indígenas y el proyecto de una educación más justa y liberadora en el Perú. Muchas gracias. Nosotros aquí en el equipo que bien tenemos el programa Leer es Estar Adelante. Y nuestra disyuntiva, nuestro punto crucial es justamente cómo hacemos para problematizar ese estándar que se supone se enseña en las escuelas.
Por un lado, hemos tenido, y siendo del IEP, todo este peso en abrir la discusión y posibilitar en la escuela que entre la posibilidad de las variaciones, de la inclusión, y también nuestro diagnóstico es el mismo que nos han descrito. Los profesores están totalmente incapacitados de transmitir el español estándar en su variación más, como la dirán ustedes los lingüistas, ¿no? Porque evidentemente yo no soy lingüista, entonces no tengo mucha responsabilidad. No tienen materiales para hacerlo, porque inclusive los textos del ministerio son bien limitados para brindarles apoyo en sus clases. Pero por otro lado, los chicos necesitan aprender. Los chicos de Ayacucho, de Acolima, del grupo de Loreto necesitan aprender ese castellano estándar, no solamente como un asunto, sino como un asunto de oportunidad y de derecho, porque necesitan competir con los otros chicos en estándares que en la sociedad globalizada cada vez son más altos. Entonces, tenemos un desencuentro, una falta de espacio de diálogo para determinar cuál será el castellano estándar, cómo hacemos para que la enseñanza de este castellano estándar, la enseñanza de la comprensión lectora, que es nuestro tema, pueda, sin dejar de brindarles ese derecho básico, ¿no es cierto?, que les permite competir con los demás chicos de todo el país y con los chicos del mundo ahora, pueda recoger esta diversidad, y en eso nos debatimos. Nosotros hemos optado por un camino absolutamente conservador y vamos teniendo buenos resultados. ¿Cómo hacemos? Natalia, en realidad tal vez lo quiero tomar, lo tomo un poquito personal, digamos, y es que nosotros tenemos la creencia de que la enseñanza del estándar va a permitir a los estudiantes poder competir con el resto. Sin embargo, esto es totalmente ilusorio. ¿Por qué? Porque sabemos ya que la creación del estándar es una creación simbólica desde un punto para, digamos, marginar otros grupos y encumbrar a otros. Es decir, se realiza desde un estadio, ¿no es cierto? Entonces, déjame solamente terminar este punto porque es importante, creo, para que nos entiendan lo que yo les digo, lo de las talleres, en donde los estudiantes o los profesores sepan cómo, de alguna forma, empoderar a los estudiantes de saber que su variedad es tan legítima como la otra, simplemente no tiene el valor social aceptado por, digamos, los grupos que están en la cumbre, puesto que puede ser más nocivo aprender el estándar y pensar que tú eres inferior al otro porque tú no hablas bien o correctamente y lo conoces y lo puedes usar solamente en algunos casos porque no es tu lengua vernácula. Me parece más nocivo eso que no saberlo. O sea, ¿qué cosa es peor? ¿Sentirte bien con quien eres? ¿No? No, yo sé, pero esto es un punto que discúlpame, no te lo quiero decir de una manera, digamos, agresiva, pero es que se ha comprobado. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la gente que habla African American Vernacular y que los mandan a estos talleres en donde ellos aprenden a hablar, se vuelven mudos. Se vuelven mudos porque dicen, estaré hablando como me han dicho que hable o no sé. Entonces es importante primero rescatar ese sentimiento de que tengo una voz y esa voz se puede llevar a cabo a través de mi lengua, les guste o no a los otros. Y no sé, esa es mi visión. Obviamente es una visión particular, y ahora sí voy a dejar a todas las preguntas, voy a seguir como ustedes hacen. Mi comentario va un poquito por el mismo lado del de Natalia, y quiero plantearte un par de cuestiones que creo que no han sido puestas en la mesa, pero que ahora pueden estar más claras. Yo, la experiencia mía, bueno, yo hablaba un determinado dialecto, cuando fui a la secundaria tuve que aprender otro dialecto, otro dialecto para aprender la secundaria en Andalucía, cuando fui a la universidad tuve que aprender un tercer dialecto para poder interactuar en la universidad, y de alguna manera nunca lo he visto eso de una manera traumática. Quiero decir, creo que hay maneras en las cuales
el proceso educativo puede asumir esta necesidad de un conjunto de, digamos, de una lengua común para poder entenderse vinculada muchas veces al propio proceso educativo sin que esto necesariamente tenga un efecto traumático, porque creo que ahí sí hay una ambivalencia que hay que saber negociar entre, por un lado, el respeto a las formas particulares de habla y, por otro lado, también, y ahí sí creo que estoy de acuerdo con Natalia, las ventajas competitivas que te va a dar el mercado realmente existente, más allá de que sea el deseable o no hablar con un dialecto o hablar con otro dialecto. Entonces, quería poner este tema. Y otra cuestión que también en este mismo sentido es, si hemos tenido panhispanismo, ahora vamos a tener paninglesismo de alguna manera. Es decir, la necesidad a partir de ahora probablemente de que todos hablemos inglés si queremos tener unas carreras razonablemente exitosas. Entonces, ¿cómo vamos a negociar esta inclusión del inglés que cada vez va a ser más fuerte y ya casi como una segunda lengua obligatoria que todos vamos a tener que hablar junto con como metemos en este juego entre castellano vernacular, castellano estándar y el tercer idioma que va a ser en inglés en la triangulación? Entonces, yo quería decir esto. Ahora, Ricardo y Martín. Voy a empezar por el final de lo que quiero decir. En mi proyecto en el que yo converso con profesionales indígenas que han hecho estudios de posgrado, la mayoría de ellos provienen obviamente de las zonas rurales y para algunos de ellos, luego de estar en la secundaria rural, saltar a la Universidad Iberoamericana en México o a una universidad en España o en Estados Unidos, les demanda un esfuerzo enorme por esta discontinuidad cultural que hay entre su escuela rural en Chuquivilca y la Universidad de California en Estados Unidos. Y una de las cosas que se han repetido permanentemente ha sido su terrible problema y reclamo por no poder tener el suficiente, dicen ellos, castellano, para poder no solo convivir con los otros, como llamaban ellos, los extranjeros, sino con los otros latinos con los que estaban becados. ¿Por qué? Porque sentían que, a pesar de tener un conjunto de capacidades y de haber desarrollado un conjunto de capacidades, había un hándicap enorme en el manejo de su variedad de castellano. Empiezo por ese final, ahora voy al principio. En todos los comentarios, los tuyos, los de Lucho, los de Virginia, encuentro dos cosas que espero sean lo suficientemente provocativas para mis queridos amigos lingüistas. La primera es la distancia que los propios lingüistas están tomando frente a la realidad desde su posición académica, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero con esto? Que dicen, sí, pues invaden los medios del señor Hildebrand y del señor De Negri, y la pregunta es cuánta posibilidad hay para ocupar esos espacios por gente que tenga visiones distintas a las de ellos. Segundo, ¿cuánta responsabilidad hay de parte también de la sociolingüística de entender que así como no hay neutralidad en el lenguaje, está claro que no hay neutralidad tampoco en la educación? Y entonces, ¿cómo a partir de esto uno trata de colocar la idea del derecho a unas variedades lingüísticas, a variedades no estándares, al reconocimiento de eso como un derecho que no termine atentando contra aquello que ya cada vez está instalado en la escuela, que es esta deuda pendiente de prometer una nación? Que nos guste o no, es lo que está avanzando. Y ahí la pregunta de Marisa, que Lucho mencionaba hace un momento, ¿no es cierto? Es decir, si la promesa de la educación en construir una nación, y más aún ahora orientada al desarrollo, orientada a la inserción al mundo laboral, que cada vez que se sube en los niveles educativos se hace más evidente, la pregunta es cuál entonces va a ser la estrategia desde la sociolingüística para poder aportar a la idea de que una variedad no estándar no significa menos, pero tampoco me va a dar, y yo a eso insisto, las mismas oportunidades. Porque una cosa es lo que queremos construir, la revolución que queremos hacer desde la sociolingüística, y otra cosa es la realidad con la que se enfrentan permanentemente esas personas. Porque ya a esta altura, y con esto acabo, para conectarnos con este final, a esta altura, por lo menos para la educación, la promesa de educarte para una mejor vida termina siendo insuficiente, no solo en el Perú, sino en muchos países.
a esa educación para una mejor vida le tienes que aumentar una educación diferenciada, que sea lo suficientemente buena, entre comillas, para poder ingresar a este mundo de trabajo y a esta sociedad. Con lo cual, ya no solo se necesita estudiar para mejorar, sino se necesita estudiar de formas particulares para poder hacerlo. Y en ese desencuentro es donde se tienen que producir las nuevas ideas para hacerlo. Empecé por el final, les decía, porque uno de esos casos es una chica peruana, puneña, que estudió en San Francisco en una maestría, que regresó al Perú y no pudo seguir estudiando, hizo un doctorado en una universidad privada de mala calidad en el Perú. Terminó el doctorado y se dio cuenta al cabo de 3 años que era mejor esconder su título de doctor y mostrar solamente el título de maestría de la Universidad de San Francisco, porque eso le daba más oportunidades para trabajar. Y me dijo, y eso vino acompañado con tener que aprender a hablar castellano más estándar, luego en la ciudad para permitirlo. Ahora trabaja en un organismo internacional y ha permitido, según ella, mejorar la vida de su familia. Entonces, en esos dos extremos es que creo que esta discusión debe tratar de buscar líneas de cómo hacer que este desencuentro se vaya acercando. Gracias, Ricardo. Pero no sé, desordenado, pero me recuerda mucho a como una idea como de falsos opuestos, ¿no? Que por un lado tenemos la idea de, claro, mejorar la competitividad y mejorar el aprendizaje de un castellano estándar que nos permite, digamos, competir contra diferentes personas, digamos, en acceso a mercados laborales. Y por otro lado tenemos la consideración de sociedades con profunda discriminación, necesitas crear un mínimo piso de valoración de los diferentes usos de las lenguas y por tanto también de las culturas, etc. Y no necesariamente están opuestos, probablemente frente a una realidad particular hay que combinar estrategias y hay que hacer las dos estrategias que ataquen los dos problemas al mismo tiempo. Tal vez es el mayor reto de ver cómo combinarlos. Y por eso cojo un ejemplo, o 2 ejemplos. Cuando hacía campo en Anta, en Cusco, muchos padres hablaban de cómo sus hijos cuando viajaban de primaria a secundaria tenían que ir a otro pueblo, obviamente, porque no había secundaria en su sitio, sufrían marginaciones constantes por su hablar más notoso, por su menor manejo del idioma. Entonces eso me remite ya no solo a cómo se usa el castellano, sino incluso a aprender el castellano mismo de personas que tienen otra lengua. Y entonces la idea no es enseñarle, por ahí la mejor estrategia para aprender un buen castellano estándar y tener conectividad es partir de las condiciones previas, es decir, enseñar bien el quechua, ver cómo combinarlo con aprender mejor el castellano y ver cómo se combinan las estrategias. El otro ejemplo que tenía era en la selva de un profesor que decía que sus alumnos venían de otro idioma amazónico allá, ya no podían ser profesionales porque no aprendían lo que el castellano bien y solo les quedaba puede ser buenos deportistas o cualquier otro tipo de acción que no tenga que ver con un desarrollo mayor intelectual. Y era un discurso así de fuerte y simplemente una dirección. Entonces, tal vez es la pésima, digamos, condición de los profesores en las 2 materias las que nos lleva a este tipo de preocupaciones y podría decir más uno del otro cuando en realidad son los 2 igualmente válidos, se pueden combinar esas reglas. Es un comentario. Entiendo que el objetivo del libro es develar un poco cuál es el conjunto de ideologías que se han constituido históricamente desde la colonia y por eso la selección de autores representativos, entre comillas, como Marta Hildebrand, José Palomino, Alberto Escobar, en todo este trayecto, porque son los que de alguna forma han sobresalido en la historia de las ideas lingüísticas en el Perú. Esto en la primera parte, ¿no? Ese es el objetivo, pero me parece que hay que concretar también y acercar un poco las ideas de los lingüistas sobre el lenguaje castellano y las lenguas en el Perú, a lo que decía el profesor hace un momento. ¿Cómo hacemos para concretar esto con una política educativa? Porque ejercer la labor en el Estado implica tomar un conjunto de decisiones. Un currículo es un conjunto de decisiones. Lamentablemente no se puede enseñar todo. Entonces hay que ver en qué medida estas decisiones son las más adecuadas. Y ahí está el problema de la subjetividad. Con todo el diagnóstico que se ha hecho en el documento, uno se da cuenta de que la idea imperante, la idea perpetua,
es esta la del estándar, ¿no? Como única forma en la que te permite acceder a privilegios o a competitividad, como se está diciendo ahora. Los estudios de literacia han indicado que más bien estas capacidades cognitivas son específicas de cada práctica letrada. Entonces, no podemos simplemente asumir que hay una variedad mejor y otra. Pero me parece que también es un riesgo caer en una polarización. Porque yo soy de Huancayo, entonces aprendí un dialecto en la región, hice mi primaria y mi secundaria ahí, pero ya en la universidad aquí en San Marcos tuve que aprender el castellano académico. Y sin embargo he aprendido, como sabemos los lingüistas, que el castellano o que la lengua no es un monolito, no es una estructura fija, sino que hay contextos de uso. Entonces, cuando estoy hablando con mi familia, con mis abuelos, yo utilizo el castellano dialectal y entonces es una capacidad extra que tengo. Pero en una intervención como esta, me adecuo al entorno y entonces utilizo el castellano académico. No hay que polarizar, no hay que pensar que simplemente es por lo uno o lo otro. Y sin embargo, la práctica educativa en el Estado ha sido siempre, inconscientemente o conscientemente, como Marta Hildebrand, la de imponer una forma, y es lo que yo llamo en algunas intervenciones el normativismo ubicuo, ¿no? De pensar que la lengua es correcta per se y que no existen variaciones. Entonces me parece que hay que mirar las cosas de las dos maneras, ¿no? No es perverso el castellano estándar, ni las variedades regionales, ¿no? Sino que todas ellas responden a los contextos de uso. Y sin embargo, continúa la pregunta presente del profesor, ¿no? ¿Cómo hacemos, decía él, para lograr un acuerdo, si es posible, no sé si es posible en principio, sobre un estándar más inclusivo, decía él? ¿Cómo podemos llegar teóricamente a eso? ¿Es posible? ¿No es una paradoja? Porque, digamos, va a haber descontento siempre, de una y otra parte, ¿no? Y me parece finalmente, para cerrar, interesante comentar las ideas lingüísticas, ya no de los lingüistas que estamos avanzando en el análisis crítico y todo esto, sino de los intelectuales. Las intervenciones de otros especialistas, antropólogos y todo el fundamento teórico que tienen, no necesariamente lleva a entender lo que los lingüistas, digamos, ya hemos descubierto, ¿no? Entonces se entiende un poco estas discrepancias. El asunto es cómo llegamos a concretar una decisión, un acuerdo, un consenso, no sé si teórico, y de ahí cómo aterrizamos eso en la política educativa. Ahí está el problema. Los maestros tienen en la cabeza las ideas lingüísticas de siglos pasados y el normativismo y el castellano estándar y lo correcto y Marta Hildebrand, y me parece por eso muy importante el aporte del libro, porque es un diagnóstico general de esto que todo el mundo sabía, todos los lingüistas siempre investigamos Marta Hildebrand y las ideas y todo esto, pero por fin tenemos un documento que hace un balance, ¿no? Que hace un conjunto. En todo caso, es un insumo para los proyectos que siguen. Gracias. Yo quisiera decir en la línea de justamente lo que está diciéndose de construir un estándar inclusivo, que tendríamos que pensar, lingüistas y todos los otros estudiosos implicados, el camino hacia la construcción de un estándar primero más cercano al Perú, ¿no? Porque la idea del estándar siempre es la del estándar hispánico, que está en conflicto con la forma en que nos comunicamos el estándar local. Y para construir un estándar peruano, que sería la idea de construir un estándar más inclusivo, tendríamos que ver cuáles son las acciones concretas que nos conducen a eso. Y una de ellas es hacer un diccionario, ¿no? Y hacer un diccionario del español del Perú. Y yo les cuento como noticia que este año se va a publicar seguramente el diccionario que prepara la Academia Peruana de la Lengua, en la cual se ha trabajado durante los últimos 5 años, y es un diccionario complicadísimo, donde las batallas han sido durísimas, y hay gente que se ha arrancado el pelo y se ha insultado, se ha hecho la vida, pero el libro va a salir y finalmente va a ser una de las herramientas en las que, de los productos concretos sobre los cuales se debe apoyar el mundo académico para decir, este es el estándar, porque no hay estándar sin objeto que tú puedas ejemplificar. Y la literatura peruana ha sido siempre el depositorio de ese estándar, pero falta un diccionario, y eso va a Gracias.
Primero es lo que decía Martín, es decir, el problema no es que no lleguen a ser profesionales. El problema es que lleguen a ser profesionales de segunda clase, porque eso es el problema. ¿Cierto? Entonces llegan, estudian y ante la expansión de la oferta van a ir a la universidad, van a ir a una mala universidad y como me decían en unas entrevistas con los mapuches en Temuco, el único problema es que ahora estamos todos engañados porque vamos a una universidad de mala calidad para indios, ¿no es cierto? Entonces no tienen mayor posibilidad. Entonces ese es el problema, no que no lleguen a ser profesionales. Si uno mira la expansión de la oferta, la matrícula en educación superior y ver cómo está expandiéndose, cada vez van a haber más. Y si seguimos en esta tendencia, en poco tiempo, un altísimo porcentaje de peruanos, no importa de dónde vengan, van a pasar por la universidad o por un instituto. El problema es lo que eso va a representarles para cambiar y transformar su vida, que es otra cosa. Segundo, a nivel académico, claro que todos creemos en las variedades, ¿no es cierto? Es más, hay algunas que son hasta más lindas que el estándar. El problema de esto, creo, de esta discusión es cuando eso se quiere pasar a las políticas públicas. Y ahí es donde está el cuello de botella. Porque la política pública, por definición, es una decisión frente a un bienestar común y tiene que tener cierto nivel de homogeneidad, porque si no, es imposible que se pueda implementar. Entonces la pregunta es, ¿cuál es ese límite a la hora de pasar de esta reflexión académica a la idea de políticas públicas? Entonces la pregunta que le hago a los sociolingüistas y a los lingüistas en general es, ¿cuánto es el peso que creen que puede tener el estudio de las lenguas en la transformación de las estructuras sociales? Porque ahí es donde está ese nexo. Gracias. Pregunta, mi interés es desde la interpretación, porque yo estoy en traducción e interpretación. Entonces, desde la interpretación en el servicio público, cuando en las provincias, en la zona rural, se llega a la comisaría, es la primera instancia entre el ciudadano y la del Estado para cualquier conflicto, y si llega un quechua hablante, necesita de un bilingüe. Pero el Estado no ha implementado para nada en sus políticas la interpretación en quechua. En las universidades no se da. En otros países hay documentación escrita en varios idiomas. Es más, no solamente en Europa se hace en alemán, bueno, español, inglés, sino se ve el problema de que no están escritas en lenguas, digamos, o dialectos susarianos, por ejemplo, o en lenguas de Europa del Este. Pero en el Perú, que hay zonas en las que es legítimo, el quechua es un idioma oficial, no hay documentación escrita en quechua, solamente en español, y cuando se tiene que firmar una documentación, se tiene que firmar en español y el intérprete, el traductor, no puede validar esa documentación, porque solamente el que denuncia es el que firma y no entiende la ley. Entonces yo he venido acá un poco en busca de soporte y de interés, porque yo estoy en eso, ¿no? Eso es. Bueno, se han dicho muchas cosas, quizá voy a estar desordenada. En realidad yo estoy de acuerdo con casi todas las cosas que se han dicho, o sea, no me parece que hay contradicciones con lo que nosotros hemos dicho anteriormente. Yo creo que un tema central, y me parece que además no hay, ya se fue Ricardo, no me parece que hay un problema con insertar estas cosas en la educación pública, o sea, me parece que el tema central es enseñar el estándar y no se enseña, ¿no es cierto? Y empoderar a los estudiantes en el tema de la diversidad y en el tema de las prácticas con las que ellos han sido socializados, ¿no es cierto? Entonces, enseñar el estándar no se enseña. No hay conciencia sobre la existencia del estándar, no hay conciencia en la formación docente, no se trabaja, no hay. Entonces, como decía Susana, ¿cómo puedes enseñar? O no sé quién decía, ¿cómo puedes enseñar algo que no conoces, ¿no? Y ahora, el estándar no solamente es un tema de palabras o de elaborar diccionarios, o sea, yo creo que se están juntando un montón de niveles aquí, ¿no? Por un lado, el tema de las lenguas, como decía la compañera, también de las variedades, también hay formas de usar el lenguaje que pasa por el tema discursivo y que pasa por el tema escrito, o sea, los profesores creen que simplemente haciendo que los chicos escriban cómo hablan y que pongan puntos y comas ya van a saber escribir, y eso no te garantiza que tú hagas un buen informe a la hora de que tú eres graduado en México y vienes acá para ser profesional de primera calidad, digamos, ¿no? Entonces se están juntando niveles de lengua, variedades, formas discursivas, oral, escrito, etcétera. Creo que ahí hay que, eso es lo que se tiene que trabajar en la formación docente y matizar un poco mejor, ¿no?
Ahora, yo creo que también hay un punto con relación a lo que decía Raúl. O sea, Raúl decía, yo aprendí varios dialectos, ¿no es cierto?, de esa parte de España, de la otra parte de España, y vine acá a Perú. Pero yo creo que eso hay que situarlo y anclarlo también en los diferentes contextos. Yo creo que es bastante distinto el que tú hayas aprendido otro dialecto que, digamos, que el caso de personas que son tildadas de motosas aquí en el Perú. O sea, los testimonios que yo recogí en Ayacucho y Cusco, y lo que tú has recogido también en relación a estas historias de vida de estas personas que formaban parte de la beca Ford, son terribles. O sea, todos los testimonios, cuando se les pregunta por su situación de exclusión en su vida, todos hablan del lenguaje. O sea, todos dicen que fueron discriminados por hablar así, asá, ¿no es cierto?, que se burlaron de ellos. O sea, es una cosa muy grave, muy fuerte, ¿no? Y creo que esto no pasa por un tema de que hablo mal el castellano. Por supuesto que estamos hablando de que hay que aprender estos nuevos géneros, nuevos tipos de textos, nuevas formas discursivas, etc. Pero creo que también el problema es cómo es visto por el otro. O sea, yo también soy motosa en inglés y confundo las vocales, pero no me ven como inferior o ignorante, ¿no es cierto?, porque confundo las vocales. Entonces acá la confusión de vocales, entre comillas, está ideologizada, está racializada. Entonces ese es un tema que es distinto a otro tipo de contexto y otro tipo de personas que, digamos, que aprenden formas de usar el lenguaje en otros lugares, ¿no? El peso de las lenguas en la transformación de estructuras sociales, y yo lo preguntaría como el peso del tratamiento de la diversidad en la transformación de estructuras sociales. O sea, yo sí creo que el empoderar a los chicos, ¿no es cierto?, de manera crítica en el salón, yo creo que puede haber una educación más transformadora, liberadora, empoderadora, etc. Creo que eso sí tiene una injerencia en transformación de estructuras sociales. Por un lado hay que enseñar el estándar, abre más oportunidades, estoy de acuerdo con eso, hay que enseñarlo bien, pero por otro lado hay que hacerlo en el marco de esta educación más empoderadora que va a hacer que la gente sea más seguro de sí mismo, que la gente tenga menos miedo de hablar y todo lo que ya todos conocemos, ¿no? Entonces creo que pasa por eso. Bueno, yo tenía 3 comentarios pequeños finales. El primero en relación con una pregunta o un comentario de Ricardo. Creo que sí hay que reconocer que los lingüistas, que somos poquitos además, estamos un poco retraídos respecto de otras discusiones más públicas, y sería bueno presentar distintos enfoques, nuevas ideas, ¿no?, para competir con las hegemónicas. En eso estoy totalmente de acuerdo. Por supuesto, ahí vamos a necesitar una capacitación más fuerte que la que los maestros requieren en relación con el estándar, pero ese es otro punto, ¿no? En relación con el estándar, yo quería comentar que sí hay la impresión, tal vez a raíz de mi comentario, de que la cosa está en cero, y creo que no sería una visión exacta del asunto. Estoy recordando en particular proyectos específicos como los de los colegas Jorge Iván Pérez y Karen Coral, que proponen un libro en donde se comparan estructuras del estándar panhispánico, ¿no?, con estructuras de variedades regionales del castellano, a nivel sintáctico, a nivel fonológico, es cierto, sin abarcar las cuestiones discursivas que mencionaba Virginia al inicio, pero me parece un buen primer paso para ver la forma, cómo se ha aplicado ese texto en algunos contextos particulares, y seguir avanzando a partir de ahí. También en relación con el estándar quería precisar mi pregunta sobre la posibilidad de replantearlo, de replantear el tema en el nuevo contexto, ¿no? La teoría lo que nos dice es que el estándar no se construye de la noche a la mañana, sino que hay un proceso largo de selección, primero de estructuras y de variantes que son privilegiadas frente a otras variantes, luego la codificación de estas variantes en una serie de gramáticas y diccionarios, y finalmente la difusión en un territorio, en una jurisdicción determinada. Yo quisiera centrar mi pregunta sobre el paso primero, el paso de la selección. Mi pregunta sería, ¿es posible seleccionar distinto de lo que nos han planteado siempre? O sea, ese estándar panhispánico que mencionaba Agustín hace un momento puede ser radicalmente reformulado de tal manera que el castellano de los maestros se vea mejor reflejado en lo que enseñan en el aula como aquello que deben manejar los alumnos. ¿En qué medida es posible hacerlo? ¿En qué medida es posible plantear un tema como este?
Y bueno, finalmente un comentario breve sobre interpretación y documentación de lenguas indígenas. Hay solamente como información, el Ministerio de Cultura, el Viceministerio de Interculturalidad está desarrollando una serie de iniciativas de capacitación de intérpretes. Están en los primeros pasos, pero la iniciativa es interesante. Se está planteando la necesidad de hacer glosarios en lenguas indígenas para el ejercicio más eficaz de estos intérpretes. Por supuesto, todo está pensado para contextos que tienen que ver con ley de consulta previa, pero cada vez se está viendo la necesidad de articular mejor esos esfuerzos para otras necesidades del Estado. Entonces creo que sería un buen punto de referencia para lo que usted mencionaba. Quisiera comenzar dialogando con las dos personas que han presentado un libro, que han cuestionado algunos de mis procesos de selección y alineamiento, ¿no? Para decirles que en efecto sí, parece ser que hay algunos huecos, digamos, en la historia de las ideas lingüísticas sobre el purismo, sobre el estándar, y obviamente ha habido un proceso de selección que lo he hecho yo a medida que me ha parecido. Aquellos que me parecen incidir más en la realidad peruana, sí, creo que los huecos pueden ser llenados, ojalá, por algunos otros estudiantes sociolingüistas. Me parece importantísimo lo que ha dicho Lucho acerca de investigar el canal audiovisual o televisivo para la recepción o lo que se entiende por estándar, por, digamos, la audiencia que ve la televisión y los discursos, digamos, que se pasan como ya un estadio lingüístico donde ya, digamos, llega solamente ciertos tipos de variedades que son más estándares. Ahora, quiero regresar con las preguntas un poco al objetivo de mi libro. Ustedes me están pidiendo un poquito más de lo que yo había intentado hacer con él, ¿no? Eso es bueno. Sí. Entonces, lo primero que quiero mencionar es que coincido con Virginia que hay cosas que no se hacen y que no se puede pedir que se hagan si no los maestros no están capacitados para hacerlo. Es decir, si los maestros no conocen el estándar, entonces, vamos, ¿cómo van a enseñar? Eso por un lado. Luego, el estándar, yo no coincido con Luis, ¿no? Con Lucho, que solamente sea uno. Yo creo que hay muchos registros del estándar y no está codificado y no hay un proceso de selección, simplemente hay un proceso de socialización, prácticas sociales de ciertos grupos, y como esos grupos son considerados prestigiosos y la lengua es un índice de esos grupos, entonces eso se vuelve un estándar, digamos. 2. 3. No conozco el nombre del compañero. Marlon. ¿Perdón? Marlon, pero yo veo que hay ciertas personas que están más capacitadas lingüísticamente para aprender y entonces pueden aprender sin que las personas tengan maestros o cursos de enseñanza. Entonces puedes tú haber adquirido otra variedad lingüística, o Marlon la ha adquirido porque tiene esta capacidad de poder aprender en la práctica a seleccionar lo que en este ámbito se considera estándar. En realidad nosotros no lo hemos aprendido, lo hemos aprendido usándolo en la clase y obviamente mirando la gramática, pero muchas veces inclusive lo que usamos como estándar no es lo que la gramática prescribe. En Lima usamos alguna forma que no están prescritas como estándares. Entonces yo primero quisiera decir que una cosa que tenemos que solucionar es una pseudocodificación del estándar en distintas formas, digamos, en distintos dominios. Segundo, necesitamos, sí, tener una voz más fuerte en los lingüistas con libros de este tipo para cuestionar al Estado lo que está haciendo con el dinero y la forma como está planificando los currículos, los talleres, qué es lo que va a hacer para mejorar la situación. Mientras no tengamos una voz más alta, no lo van a hacer y se va a quedar en utópico. Entonces yo creo que todas estas preguntas que ustedes me están haciendo, que son total, absolutamente válidas, no se pueden llevar a cabo si nosotros no cambiamos la ideología de las personas y les indicamos a los grupos de poder que hay una voz, un grassroots movement que está pidiendo un cambio, y ese cambio tiene que darse acá, tiene que darse simple y llanamente porque lo estamos pidiendo y tenemos alguna fuerza. Yo creo que la discusión, una mayor, digamos, mayor publicidad
este tema, puede ayudar. Si lo seguimos discutiendo en una mesa verde en el IEP, discúlpenme, yo creo que nos vamos a quedar aquí, ¿no? Entonces, yo solamente quiero decirles que mi libro ha tenido el objetivo de impulsar, abrir la discusión a más niveles, intentar hacer un trabajo interdisciplinario, no solamente sociolingüístico. Nosotros tenemos las armas, tenemos toda la forma de análisis, ¿no es cierto?, lingüístico, que podemos contribuir, digamos, en esta discusión de una manera un poco más crítica, analítica, y los otros grupos pueden ayudar justamente desde otras perspectivas que nos pueden ayudar a alzar la voz ante un gobierno que realmente no tiene ningún tipo de deseo realmente de que esto cambie, y obviamente los grupos altos tampoco. Si no es una cuestión, como dicen, perdóname, yo estoy en desacuerdo de que si cambiamos el estándar, nosotros lo cambiamos, es decir, no es una cuestión de cambiarlo desde aquí para allá, es decir, es empoderar a la gente para que tenga el poder y para que pueda tener puestos de poder. Entonces los otros grupos se sientan amenazados y tengan que ceder ante un tipo de lengua. No sé si he sido clara, no sé si hay alguien más que quiera decir algo, no sé si he sido ordenada, pero obviamente eso es lo único que puedo decir. Y me parece que hay una última... Creo que Ricardo quiere seguir. ¿Puedo molestar? Rapidito nomás. Ya, yo entiendo todo esto y de verdad estoy de acuerdo. A mí me he pasado un montón de tiempo ahí en el gabinete de San Marcos decodificando cosas de psicolingüística, así que lo siento muy cerca. Pero yo vuelvo a preguntar por lo que dice Virginia. Yo también creo en la diversidad de la escuela, lo saben perfectamente, y que esa diversidad va a ayudar. La pregunta es cómo se traduce eso a la hora de incorporar la idea de lengua y de variedad en castellano en esa diversidad. ¿Hace falta solo reconocer que existen y que no son mejores? ¿O hay que llegar a un nivel como el de Marlowe, en el que puede tener esa habilidad de cambios de registros y tener 55 o que... Es decir, ¿hasta qué punto llegamos? Porque eso se tiene que traducir más allá de la discusión en una política pública real en educación. Entonces, si yo digo, como parte del paquete de diversidad, hay que colocar en el currículo y en los planes de estudio, lo que fuese, la idea de que parte de la diversidad también es la diversidad lingüística y por lo tanto no es ni mejor ni peor, sino que tiene que ver, y es más, que yo puedo aprender de ellos, todo lo que se habla con tema de interculturalidad. Si es así, no van a aprender, basta que solamente lo reconozcan como tal, y entonces lo que va a expandirse el estándar oficial, y estamos todos contentos. La otra opción es, y la pregunta es para ustedes, ver cómo, si ahí me quedo suficiente, o realmente desde la lengua es posible hacer la revolución que Susana está planteando, ¿no es cierto? Yo soy Cristina Cáceres, estuve de paso por Lima. No soy lingüista, pero me estoy ocupando, yo estoy hace 20 años en Francia y me estoy ocupando en una institución de calidad, Biblioteca Universitaria de la Civilización, de toda el área de América, de las lenguas regionales, es decir, de todas las lenguas desde el inútil hasta el guaraní, en la parte de comprar libros, establecer relaciones con los alumnos de estas lenguas que son consideradas raras para el Estado francés. En verdad no son lenguas, es muy raro, porque tenemos lenguas como el chino, como el persa, etc. Pero desde un punto de vista un poco lejano, no estoy llegando a esta conferencia y me parece muy interesante la opción del libro. Siempre hablar sobre el lenguaje como una idea me llama, sobre todo en el Perú, porque el lenguaje nunca es un poder que nunca está lejos de una estructura social, de una estructura de pensamiento y de una estructura de discriminación, aquí y en cualquier parte. En el caso presente, yo estoy ocupándome de esas conexiones de diferentes lenguas de todo América, entonces puedo darles quizás una opinión que tenga una cierta validación, por ejemplo, el caso del maya, el caso del nahuatl, que son lenguas habladas en México y en toda la península, son lenguas que están vigentes, no están en algún caso desapareciendo en algunos dialectos,
pero que tiene una raíz muy fuerte como el español que se habla aquí, que es completamente mestizo, no es un lenguaje, no es un español para nada puro. El caso, por ejemplo, del guaraní es un caso más positivo para nosotros, porque el guaraní es un idioma completamente hablado, oficial, primera, en que se publica, en que todos los discursos del presidente son en guaraní, los partidos de fútbol son en guaraní, etc. Una lengua completamente vigente, no es ninguna lengua local y ninguna lengua que discrimine a nadie. Cualquier persona guaraní hablante es igual a otra hispanohablante y es mejor. El caso del Perú es más complejo, porque el quechua no es hablado en toda el área que se habla, hasta Argentina, no se habla igual. Y es una lengua que ha tenido diferentes etapas. En el siglo XVIII, hablar el quechua era una parte de un valor de la sociedad criolla, que era importante, que era una cosa que destacaba al criollo. Pero siempre la lengua está muy en su poder. Lo que se está diciendo es que los profesores no tienen el suficiente nivel ellos mismos de transmitir este español estándar cívico completo. Entonces, eso refleja una estructura de enseñanza, o sea, de la capacitación de los profesores, de cómo ellos mismos cuánto tiempo tienen para enseñar, cuál es la validación de lo que están enseñando. Y por otro lado, en Hueco se puede ver también el hecho que el quechua, o sea, si hablamos de la dificultad de enseñar el español, estamos hablando absolutamente del lado de cómo se conserva el quechua, se está perdiendo, se está viendo hacia otras interpretaciones, se está pidiendo. Yo tengo la misión de encontrar todo lo que está publicado sobre el quechua y el quechua en Perú en esta estadía que tengo. Aunque, o sea, mi lado es completamente recurso a los temas, pero me parece importante justamente el cuestionamiento a qué es el español estándar, cuáles españoles están allá, es posible mezclarlo como un cambio de estructura. Y es cierto que es válido, en el sentido de que, por ejemplo, el francés que se está enseñando en las escuelas está muy realizado en una escuela pública en que el valor de la educación es el valor del ascenso social, que es la base de una sociedad democrática, mucho más en Francia que aquí. También es un problema, hay niveles. La igualdad no existe por la educación, pero es posible por la educación. O sea, si no existe por la educación, no se puede dar. No es la única razón, no es el único camino, pero es un camino necesario, porque lo que se piensa es lo que se va a hacer. Gracias. Yo pienso, por lo menos esta es mi visión, que cuando uno entrega a los profesores, les explica, digamos, cómo la lengua se diversifica, cómo la variedad lingüística es una parte natural de la lengua, es decir, la evolución, la variación, la diferenciación. Yo cuando les he enseñado, hice este proyecto, les he mostrado a los profesores, luego del cuestionario, el video en castellano de la lengua, he tenido una respuesta muy positiva por parte de todos los docentes que yo me he acercado de cambiar un poco la visión que tenían con respecto a la enseñanza del castellano en su aula y cómo corregir. Entonces, yo pienso, obviamente hay grupos que van a seguir siendo discriminados, pero empoderar a la gente, hacerla sentir mejor, aunque no sea posible nivelarla socialmente totalmente, creo que es un beneficio sine qua non. Podemos pasar a un país mucho más unificado y donde la gente se sienta con más derechos de voz. Es lo último que quiero decir. Gracias, Susana. Gracias a todos ustedes por haber estado acá y les dejamos las siguientes mesas.